Bienvenidos a la reseña de Street Fighter X Mega Man. En esta emocionante aventura cruzada nos sumergiremos en el fascinante mundo de este juego único, que combina lo mejor de dos icónicas franquicias Street Fighter y Mega Man. Desde sus humildes comienzos como un proyecto hecho por un fanático, hasta su evolución como un título oficialmente respaldado por Capcom USA. Exploraremos el viaje de Mega Man, enfrentándose a algunos de los luchadores más legendarios de Street Fighter. Descubriremos cómo este crossover ofrece una experiencia de juego emocionante, mezclando elementos familiares de ambas series, mientras introduce nuevos desafíos y emocionantes batallas. Analizaremos de cerca los detalles del juego, desde los impresionantes gráficos que intentan capturar el estilo clásico de 8 bits, hasta la banda sonora que fusiona los temas emblemáticos de Street Fighter y Mega Man de una manera fresca y emocionante. Además, examinaremos de cerca la jugabilidad, destacando los momentos emocionantes de combate y explorando los desafíos únicos que enfrenta Mega Man al enfrentarse a los poderosos luchadores de Street Fighter. Sin más preámbulos, prepárense para sumergirse en el mundo de Street Fighter X Mega Man. El nativo de Singapur, Seo Zong Hui, comenzó a desarrollar un juego hecho por fans bajo el nombre de Mega Man SS. Street Fighter en 2009. Después de mostrar una versión beta en progreso en el Evo 2012, Capcom USA se dio cuenta y se acercó con planes para financiar y distribuir el título. El 17 de diciembre de 2012, 25 años después de que el primer juego llegara a las tiendas japonesas, el juego hecho por fans se distribuyó de forma gratuita en el sitio de Capcom Unity para promocionar el 25 aniversario de Street Fighter. Y posiblemente el aniversario de Mega Man también. Con los murmullos sobre el enfoque de Capcom en sus franquicias de juegos de lucha, a expensas de muchas de sus otras IPs, como Mega Man sin mencionar su debacle con los DLC, es difícil no ser cínico sobre qué serie está tratando de promocionar este juego aún más. Especialmente después de que el cambio de nombre coloque a Street Fighter en la posición principal, la X se pronuncia como cruz. El crossover enfrenta al Blue Bomber contra 8 luchadores de toda la serie Street Fighter Ryu del primer juego. Cada escenario intenta imitar el tema, la nacionalidad y los poderes de cada personaje, como el nivel de rolento que tiene lugar en un sitio de construcción, e incluso muestra vallas publicitarias que aparecieron en la serie Alpha y en la primera batalla de Final Fight. Los malos robots coinciden con los niveles que ocupan, como las esferas flotantes con reflectores a ejes giratorios en el escenario de Urien o los Yuos francotiradores que empuñan pistolas láser ópticas en el DC. De hecho, los enemigos se inclinan más hacia el lado de Street Fighter que el de Mega Man, con pocos Mets, Jaws y Screw Bombers alrededor para enfocarse en vez en robots de inspiración oriental y autómatas de cameo con la apariencia de Yin y Yang. Cada batalla de jefes con los luchadores utiliza todos sus movimientos y combos de los juegos de lucha, incluso teniendo medidores de venganza de Sphere que se llenan de daño, pudiendo lanzar un ultra una vez que se llenan. La pantalla de obtención de armas coloca a Mega Man en el escenario de entrenamiento de Street Fighter, usando su nuevo objeto adquirido contra el saco de boxeo burlón de Dan Hibiki. En lugar de una fortaleza del cráneo, Mega Man lucha contra dos de los personajes jefe de Street Fighter II, Balrog M, el Boxer y Vega Barlow Claw, en sus respectivos escenarios antes de la revancha habitual y finalmente una pelea final contra M, Jason Vega Dictator. Es decir, a menos que el jugador haya ganado al menos 3 victorias perfectas contra los 8 luchadores principales, lo que hace que Akuma Goki entre y golpee a Dictator con su letal Shun Gokusatsu y tome su lugar. El juego intenta tener un aspecto de 8 bits, pero no coincide con las especificaciones o límites de las capacidades originales de Nintendo Entertainment System, como lo hicieron Mega Man 9 o 10. Como tal, muchos escenarios usan colores que exceden los límites o espectros de paleta. Sin embargo, la música, al menos, se mantiene dentro de los límites de los 8 bits. Hecha por Luke Aribal Esquivel, cada pista toma versiones PSG de los temas de cada personaje y los megafica en calidad tonal, a veces fusionando o mezclando segmentos de canciones populares de escenarios de Mega Man. Por ejemplo, el escenario de Ryu reproduce una combinación del clásico tema de Street Fighter II de Ryu,
con el escenario de Flashman, o con un código secreto se reproduce una versión de 8 bits del tema memético de Guile, sobre todo. A pesar del impulso de Capcom USA, el título no puede sacudir sus raíces de fan. El diseño de niveles no está afinado como el de sus clásicos hermanos, con muchas áreas siendo demasiado abarrotadas o difíciles de distinguir el camino correcto o desperdiciando áreas abiertas con vacíos. El juego fue diseñado para ser relativamente fácil de jugar para aquellos que no están familiarizados con Mega Man, pero a menudo hay picos de dificultad debido a un diseño de niveles o codificación desequilibrados o defectuosos, lo que lleva a muertes instantáneas rápidas o teniendo probabilidades en contra. Por ejemplo, aunque los E-Tanks son abundantes, nunca vuelven a aparecer si intentas regresar y obtener más. Los rayos de seguridad o Boxer constantemente acechan los talones de Mega Man, con un error susceptible de costarle una vida con un solo contacto de perder su ventaja. El nivel de Claw es especialmente grave, con la colocación de enemigos cobrando un peaje antes de la enloquecedora pelea de jefe rápida y de alto impacto aéreo, cuya debilidad implica usar la patada relámpago de Chun-Li, que es severamente de corto alcance para Mega Man. La experiencia muestra una falta de pruebas para equilibrar y suavizar todo. Aún peor, el juego puede ser difícil de ejecutar incluso en configuraciones informáticas de gama alta, a pesar de ser básicamente un juego simple, que emula la tecnología de los años 80. Los remakes japoneses de Mega Man 7 y 8 no se ejecutaban tan mal. Se lanzó una versión actualizada menos de un mes después que agregaba un sistema de contraseñas muy necesario. Algunas correcciones de errores como el fallo emergente del E-Tank, un botón de captura de pantalla y una necesaria confirmación para salir o reiniciar el juego. Esta actualización también mejoró la batalla contra el dictador MJ, Bison Vega, y agregó a Sagat como otra batalla secreta. Aún no está optimizado, pero como es gratuito, esa queja cayó en oídos sordos de Capcom. Y así concluyen nuestra reseña de Street Fighter X Mega Man. Desde sus emocionantes batallas hasta su nostálgica estética de 8 bits, este juego nos ha llevado en un viaje único a través de dos universos queridos por los aficionados a los videojuegos. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro análisis detallado y nuestras impresiones sobre este emocionante crossover. Ya sea que sean fanáticos de Street Fighter, Mega Man o simplemente de los juegos clásicos en general, Street Fighter X Mega Man ofrece algo para todo. No olviden dejarnos sus comentarios y compartir sus propias experiencias con el juego. ¿Qué les pareció la combinación de elementos de Street Fighter y Mega Man? ¿Cuáles fueron sus momentos favoritos durante el juego? Desde nuestro equipo, gracias por acompañarnos en esta aventura. Y nos vemos en la próxima reseña de videojuegos. ¡Hasta luego!
You